Cuando yo era chico, yo quería ser astronauta. Estuve pensando en por qué quería ser astronauta y la verdad es que no lo tenía tan claro. Eh, Estuve revisándolo y creo que tiene que ver que cuando jugaba con mi hermana desde chico, siempre los astronautas estaban en este como juego mecánico de centrífuga, donde giraban y no se podían marear. Y además, los astronautas siempre sabían todo sobre ciencia, sabían todo sobre tecnología, eran fuertes, eran veloces y me parecían como la persona que yo quería ser cuando creciera. La otra opción que tenía era la de ser científico. Y así es como yo imaginaba mi laboratorio cuando creciera. Y de hecho, si alcanzaran a ver, justo es la forma en la que yo iba a hacer una pócima para salvar la vida de cualquier persona que estuviera enferma. La verdad, tuve una infancia privilegiada. Mis papás siempre apoyaron mis juegos. Y también mis abuelos. De hecho, con mi abuela alguna vez quemé un baño, el baño de mi casa, haciendo un experimento de química. Ella era la que me cuidaba. Y por otra parte, también mi tío, cuando me regalaron mi primer computadora, me enseñó a programar en QBasic y ahí pude hacer mi primera rocola con música y ponía mis canciones favoritas y hacía lo que se me ocurría. Sin embargo, tanto para mí como para mi generación, seguramente les pasó eso a ustedes, para muchas de las preguntas que teníamos siempre era eso lo sabrás más adelante. Ya cuando estudies licenciatura te lo explicarán, por ahora no. Cuando estudies maestría, cuando estudies doctorado. Y aprendí a postergar siempre lo que quería saber. El mundo, sin embargo, ha cambiado muchísimo. Seguramente el mundo de mis padres y este mundo ya no son parecidos. Y tampoco el mundo de mis padres y el de mis abuelos. Y tampoco el mundo de mis alumnos el día de hoy. Ellos se van a graduar en el 2030. En el 2030, para mí es casi imposible imaginar qué va a pasar. Y sin embargo, nuestro sistema educativo pareciera que no ha cambiado desde el tiempo de mis abuelos hasta la fecha. Y no sabemos qué va a pasar mañana y seguimos bajo este paradigma. Creo que es relevante que nos preguntemos cómo podemos modernizar desde hoy el modelo educativo de nuestros actuales alumnos, futuros ciudadanos. Con esto en mente, yo y algunos amigos desde la carrera empezamos a trabajar en dar clases de robótica a niños. Eso y porque en ingeniería pasa lo mismo, realmente uno empieza a usar robots hasta que está en sexto o séptimo semestre y es cuando apenas en el cuarto año empieza uno a saber en qué se inscribió. Decidimos, sí. Decidimos dar clases a niños y no sabíamos realmente cuál iba a ser la reacción. Algunas mises nos estaban preocupadas junto con nosotros de que por ser la robótica tan complicada, tal vez algunos de los alumnos no iban a saber. De hecho, pues las mises no saben robótica. A veces tampoco saben pues, usar Twitter o Facebook. Entonces, bueno, corrimos el experimento, preguntamos a un auditorio muy parecido a esto, ¿quién quiere hacer robótica? Y para nuestra sorpresa no hubo un niño que no alzara la mano. Para ellos, hacer robótica era como para mí ser astronauta. Y para mí fue una gran lección, porque todos, desde que somos niños, aunque a veces nuestro sistema educativo nos lo limita, tenemos una gran curiosidad por el aprendizaje. Y todos los niños, los que conozcan o tengan hijos, sabemos de esta etapa en la que se preguntan todo, ¿no? ¿Cómo funciona el avión? ¿Cómo funciona la radio? ¿Cómo funciona la televisión? Tal vez yo porque me preocupo mucho por la tecnología, pero también les preocupa la biología, les preocupan otros temas. Y tenemos que aprovechar ese tema. Empezamos a dar clases con niños y la verdad es que el resultado inicial no fue exactamente lo que queríamos. Al principio los niños empezaron a aburrirse, éramos una clase opcional para la mayoría de las escuelas, lo que implicaba que si los alumnos se iban yendo de nuestra clase, también nuestros ingresos iban desapareciendo. Estábamos muy preocupados sobre qué hacer con esto y empezamos a jugar con ellos, empezar a jugar con metáforas, por ejemplo, dibujen un triángulo y que el robot haga un triángulo, y nos empezó a funcionar. Lo que realmente funcionó fue cuando decidimos apartar un espacio de nuestra oficina, convertirlo en un salón de clases, invitar a niños para un verano y hacer algo extraordinario, algo que nunca habíamos experimentado. Diseñar una sesión para que cada día que el niño viniera en verano fuera una experiencia diferente. Por ejemplo, los niños empezaban en la selva y ese día, el día de insectos, salían al parque y en el parque buscaban un insecto y al final del día hacían un robot, prototipo insecto en esa forma. O la sesión de superhéroes, donde ellos luchaban con otros
malhechores que estaban invadiendo la Tierra y nos salvaban de ellos usando la robótica. O mi módulo favorito, el módulo de piratas, donde los alumnos, además de disfrazarse de piratas, usaban su robot para ir por la isla encantada y buscar este mapa del tesoro para encontrar no solo su conocimiento, sino también chocolates y monedas de oro. El conocimiento debe ser útil y debe ser divertido. Todos lo vivimos, ¿no? Cuando estábamos en esas clases que decíamos, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Por qué me tengo que memorizar todo esto? Pero el conocimiento no es así. En su origen, el conocimiento sirve para algo, y eso se lo podemos compartir a los niños, y además lo podemos hacer divertido. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Algunos de ustedes probablemente no imaginen bien qué es robótica, pero quisiera que por un momento imaginen qué es tener 6 años, o 7 u 8, y pensar qué querría decir para ti hacer robots. Para nuestros alumnos, decir yo hago robots quiere decir por primera vez poder programar una máquina que haga lo que tú quieras y ese día tener el éxito de que la máquina te obedeció. Quiere decir también hacer circuitos electrónicos y divertirte conectando tus primeros focos. Algunas mamás todavía no saben hacer eso, ¿no? Quiere decir diseñar tu propio robot en la forma en la que tú quieras y jugar con él. Quiere decir también participar en concursos nacionales donde puedes ganar frente a tus padres y recibir su reconocimiento. Pero también muy importante quiere decir hacer amigos, con quien compartes intereses en común, tener una identidad, tener seguridad en ti mismo. E inclusive hemos tenido alumnos que han ido a competencias internacionales donde han de alguna forma representado a nuestro país. Y realmente, este es apenas el inicio. Hicimos una encuesta para saber qué era lo más relevante para nuestros alumnos. Yo mismo no sabía qué iba a pasar. Yo quería saber qué es lo que más les gustaba, si saber sobre los circuitos en serie y paralelos, y saber sobre los grados de libertad, qué tipo de robots construir. Y en nuestra encuesta para padres de familia y niños, lo que salió más relevante no fue nada de lo que les enseñamos en robótica. Lo que salió más relevante, y que podría ser un ejemplo para cualquier clase que dé algún otro compañero, es el desarrollo emocional. Lo que a nuestros alumnos les fascina de nuestro curso, lo que a nuestros padres les hace llorar a veces, es que tenemos un curso donde su hijo ha encontrado una identidad, donde tiene una autoestima, donde se siente parte de algo, y donde cada uno de estos retos ha trazado en él una identidad positiva, un espacio donde él se siente querido y una seguridad emocional que le va a servir realmente para enfrentar el mundo. Hace poco fuimos muy conocidos porque 3 alumnos nuestros fueron a Houston y ganaron el segundo lugar en una competencia internacional en la NASA. Ellos apenas tienen 13, 14 años, van en secundaria, y además le ganaron a otros equipos de preparatoria. Mucha gente piensa... Gracias. Gracias. Mucha gente piensa que seguramente es porque son genios. Pero no, de hecho, algunos de ellos no van tan bien en sus clases. Algunos de ellos están por reprobar algunas materias. Y justo lo que les quiero comentar es que es parte de una trayectoria, no solo de 7 años de estudiar robótica, sino de varios fracasos. Por ejemplo, en esta foto, es una foto de su segunda competencia nacional, no les fue tan bien. De hecho, ahí perdieron. Pero de ese fracaso, de ese pequeño fracaso, hubo muchísimo aprendizaje. Y de ese aprendizaje, que es como hacer ejercicio las primeras veces que vas al gimnasio y cargas poquito, cada vez hicieron cosas más impresionantes. Al siguiente año, por ejemplo, inventaron un frutalizador, es un invento suyo para que las manzanas duren más tiempo, y con eso, además de ganar una competencia nacional en inventos, también calificaron para el Internacional de San Diego, California, con lo que pudieron perfeccionar su invento. Y más adelante, no solo eso, el año pasado hicieron una aplicación en Google Android para adultos mayores que pueden descargar gratuitamente a su celular. Ahí no les fue tan bien en el Nacional de Robótica. Sin embargo, de nuevo aprendieron y con eso se prepararon para estar listos para un reto más grande. El reto de ir a este concurso de la NASA y hacer el Hubble M al cubo en 100 horas, un robot que sirve para justo esta misión. En la NASA tuvieron la oportunidad de conocer expertos, ver instalaciones que nunca antes habían visto y finalmente ganar esta distinción, ¿no? El segundo lugar internacional en una competencia para casi pura preparatoria.
Para mí esto es muy relevante porque me habla de la creatividad y cómo la creatividad es una trayectoria que todos podemos alcanzar cuando lo combinamos con un esfuerzo continuo y donde no nos detenemos ante los fracasos que llegan a nosotros. Este año decidí un experimento interesante. Empezamos a trabajar con los alumnos más avanzados en los problemas reales, ¿no? Queremos que los niños puedan resolver lo real. Entonces trabajan hoy en resolver los problemas de los desastres naturales. Aquí se ven a nuestros alumnos en la planeación, tuvieron que estudiar un poco de economía, qué estaba pasando en la sociedad, qué iba a pasar en estos años, y tenemos 4 inventos increíbles. Les presento CESI. El CESI es el Sistema de Emergencia contra las Inundaciones. Les presento también este robot. Es un pequeño robot que puede ayudar, bueno, es un modelo a escala, para poder ayudar a apagar incendios forestales. Tenemos también estos alumnos que hicieron esta máquina que es una barredora de nieve que a la vez la convierte en agua potable. Y por último tenemos también a estos otros alumnos que tienen una estación meteorológica de bajo costo para poder llevar también control ante las inundaciones en otros lugares. Con esto les digo que los alumnos son inclusive capaces de proponer soluciones ante los problemas sociales que hoy vivimos, aunque sean niños. Por último, hice un experimento que quisiera compartir con ustedes. Pensando en ayudar a nuestros alumnos, yo tengo maestría en Ciencias de la Ingeniería, tenemos otros ingenieros también en nuestro equipo, hicimos un equipo de especialistas que nos íbamos a enfrentar ante nuestros propios alumnos y a la vez compartirles nuestra experiencia en la competencia. Competimos contra ellos hace 2 semanas, justamente, y estos son los resultados. Los alumnos nos derrotaron terriblemente. Creo que les tenemos que pedir consejos a ellos. Después de no entender bien por qué nos habían derrotado, si nosotros somos ingenieros, ¿no? Somos sus maestros, tenemos maestría en Ciencias de la Ingeniería, sabemos de qué hablamos, sabemos de robótica. Descubrí que mucho tiene que ver con que usamos lo mismo que los niños. En ningún momento se nos ocurrió hacer una ecuación diferencial. En ningún momento sacamos unos planos de los robots para ver el diseño mecánico. Nunca usamos electrónica, nunca hicimos logística. Todo se basó en nuestra pasión, todo se basó en nuestra comunicación, todo se basó en las mismas herramientas que usaban los niños. Y en eso ellos son excelentes. Cuando yo era niño, yo hacía este dibujo de cómo yo imaginaba mi laboratorio, donde iba a hacer esta poción para salvar el mundo, y me decían, todavía no puedes, espérate cuando en verdad estudies una maestría y un postdoctorado. En ese momento empieza a pensarlo. Nuestros alumnos ya no tienen ese problema. Los alumnos que ustedes ven ya fueron a la NASA, ellos sí, ya casi son astronautas. Ya hicieron tecnología, hicieron un Hubble M al cubo que puede ayudar a misiones espaciales y están pensando en qué emprender el próximo año. Estamos viendo qué les damos ahora de clases. Estamos inclusive, varios de nosotros, un poco maquiavélicamente preocupados por cuando lleguen a licenciatura y empiecen con sus primeras clases de ingeniería y les empiecen a enseñar cómo conectar un foco, cosa que hicieron ellos hace ya 7 años, hoy. Entonces, seguramente todos ustedes y nosotros nos hicieron pensar que necesitábamos muchísimos estudios para poder llegar a hacer muchas cosas que nos han detenido a hoy alzar la voz o a hoy pensar que hay algo que podemos hacer. Y seguramente todos ustedes, igual que yo, han pensado en cambiar el mundo. Quiero decirles algo, y es que ya hoy, justamente para cambiar el mundo, podemos empoderar a los niños. Y los invito a que empoderemos hoy a los niños si queremos cambiar el mundo. Gracias.